Bueno, mi nombre es Breno Donoso, soy de profesión sociólogo, magíster en comprensión lectora y producción de textos y llego a Mistral a los 17 años. Anteriormente uno la ve en el colegio, en la escuela, pero de manera especial a mi vida llegó a los 17 años con el mal de amor de esa edad típico, por medio de los poemas de desolación, y de ahí nunca más nos soltamos, y durante estos últimos años cada vez he profundizado, he tenido la suerte, la oportunidad de profundizar en su legado, en su biblioteca personal. Pasa el tiempo y yo ya salgo de mi carrera de sociología, estoy libre, tengo tiempo libre y empiezo a mochilear. Voy a Perú, a Bolivia, y en mi regreso me bajo aquí en La Serena y tomo un bus hacia Monte Grande, al mausoleo. Y en ese momento, de manera simbólica, yo coloqué mi libreta de ese entonces encima de su tumba y le dije, ilumíname con un tema que no haya sido estudiado, que a ti te interese, que sea relevado, hablándole a Mistral así como si estuviera ahí, ¿no? Y luego de esa visita al mausoleo llegué al Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Estaba Oscar Aoyún y yo con mi mochila de mochileo, con la pinta de mochilero, me recibió, y ahí de alguna manera yo le dije que me interesaba estudiar la dimensión espiritual, porque era una de las que menos se había estudiado, porque ahí no solamente está la riqueza espiritual, sino que también la vinculación con lo educacional. Y desde ese entonces, ¿cierto?, ya me he trasladado al territorio. Llevo 2 años viviendo acá, en Mamayuca, y he podido terminar esta investigación que comencé sobre la dimensión espiritual de Mistral, que viene desde el 2018, se realizó en el museo y ya vino toda la otra fase de escritura. Eso me interesa relevar el legado de Gabriela Mistral desde la dimensión espiritual, porque creo que más allá del esoterismo, ocultismo, que se puede subentender, lo esencial ahí es que esa espiritualidad no es abstracta en Mistral, sino que es concreta, es práctica, y ella misma lo utilizó en la educación, en su propia obra. Entonces ahí está la vinculación que a mí me interesa relevar. Mirar los cielos de Elqui en las noches, dice Gabriela Mistral, era un paisaje nuevo para mí, ¿no? Un deslumbramiento de sus estrellas, de sus lunas, de sus soles. Es decir, diríamos una mirada astronómica hacia el mundo cósmico en su época. Ella cuenta también, a propósito de este paisaje cósmico, que cuando tenía 4 o 5 años, ¿no?, vivió por primera vez un eclipse total de sol en estos lugares tan marcados por estos fenómenos astronómicos, ¿no? Cuando tenía 5 o 6 años, en 1894, ¿no es cierto?, un eclipse total de sol, que ella estaba jugando con unas piedritas a la orilla del río y su madre la llama rápidamente porque se oscureció. La noche se hizo día y el día se hizo noche, entonces fue un recuerdo que quedó para siempre en ella. Además del paisaje geográfico humano de su valle de Elqui, Gabriela Mistral tuvo una vivencia muy cercana en sus relaciones humanas, diríamos, y de aprender
muy cercanamente de estas relaciones humanas. Primero su madre, por cierto, que siempre estuvo al lado de ella y de doña Petronila, recibió los primeros versos y las primeras canciones de cuna que van a ser tan importantes en la obra misma después de Gabriela Mistral. También su hermana o hermanastra, que era Emelina, que iba a ser la que la va a enseñar las primeras letras y va a continuar con ella hasta que ya le permite los primeros años de la educación primaria que tuvo. Y el otro personaje muy importante en la vida de Gabriela Mistral es su abuela paterna. Su abuela paterna siempre estuvo muy cercana a Gabriela Mistral y fue la primera en mostrarle o leerle o hacerle conocer el mundo bíblico, diría. ¿No? Su abuela era muy religiosa y además era una tejedora de casullas y hábitos y elementos de vestiduras litúrgicas para las iglesias de La Serena. Y ella a su vez tenía una Biblia, una resobada Biblia, como dice, es decir, que estuvo siempre leyendo y releyendo esta abuela paterna y que le mostraba los salmos que estaban allí en las páginas de esta Biblia y que además tenía muchas ilustraciones de santos y de personajes litúrgicos que le importaron también tanto la lectura de estos salmos que oralmente escuchaba de su propia abuela, como también las ilustraciones que iba encontrando en estas páginas. Diríamos que las primeras lecturas que tuvo Gabriela Mistral o los primeros libros que tuvo un acercamiento hacia ellos fueron dados por su abuela a través de las páginas de estos textos bíblicos, ¿no? Era común en aquella época que casi en todas las casas habían estas historias sagradas a las cuales siempre se echaba mano para las lecturas a distintas horas del día. Y esta abuela tuvo ese cuidado permanente y en buena hora de estar muy cerca de Gabriela, o cuando todavía era la niñita Lucila Godoy Alcayaga, para hacerle conocer precisamente los pasajes bíblicos y litúrgicos que estaban en las páginas de estos libros. De allí le va a venir a Gabriela Mistral una especie de acercamiento al mundo, a la humanidad, al cristianismo también diríamos, que le va a permitir tener después su propia Biblia, que va a leer y releer y que va a marcar también en las páginas y en los márgenes de esas páginas sus propias apreciaciones. La Biblia que yo leí en mi infancia le va a servir después para conocer esta cosmovisión de vida y de mundo tan importante en el desarrollo personal de ella, como también en la propia obra literaria que no va a dejar de olvidar nunca. En realidad, yo ni siquiera me considero un mistraliano, aunque creo que siento mucha pasión por ella, porque ella es de aquí, ella se crió aquí. Muchas de las cosas que la motivaron también me motivaron a mí. Muchas del lenguaje que ella recogió y conoció con la gente que vivía. Yo que nací 71 años atrás, también tuve la ocasión de conocer a algunos de los personajes que ella conoció, ya mayor, pero que me dieron la oportunidad de acercarme a ella desde una perspectiva un poco distinta. No a través de ella ni a través de sus escritores, sino que a través de gente que la conoció. Gente en la cual estuvo en su casa. Y me he sentado con ellas a conversar y a ver cómo era. Y siempre me interesó mucho algo que yo tenía la idea, que era de que Gabriela Mistral era una mujer que era apasionante de cerca, más que de lejos. ¿Por qué pensaba yo que más que de lejos? Porque nunca me pareció interesante esa mujer que miraba yo de lejos. Pero cuando empecé a acercarme a ella, me empecé a aproximar. No supe cuánto era lejos, cuánto era cerca. Lo que sé es que cuando te acercaste, los malditos 15 centímetros con una mujer con la cual uno definitivamente se pierde porque es la mujer que a uno le gusta, yo me encontré con ella que tenía algo hermoso en el alma,
pero no solo en el alma, también en su mirada, también en su porte, también en su risa, también en lo que los demás opinaban de ella, que representaba la conversación. Algo que me impresionó mucho. Toda la gente habla, lo interesante que era escucharla, porque en realidad parece que no le dejaba mucho tiempo a los demás para que hablaran, y cómo los apasionaba, cómo los entretenía, cómo los convertía en personas cercanas a ella,